tema, que me grabe, que nos grabe, Rafita, porque hay de medios a medios, tienes toda la razón. Tenemos un medio como Financial Times, que evidentemente se ve una tendencia, vamos, hacia el neoliberalismo, definitiva. Tenemos a medios como el Reforma, que cualquier tontería la utilizan para atacar a un gobierno, al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero tenemos a medios que son independientes, que los hemos visto desde siempre, que son incluso legendarios. Tenemos un medio como Proceso, que, vamos a ser bien honestos, se ha mantenido imparcial durante todos estos años y ha presentado un periodismo de rigor. ¿Qué es un periodismo de rigor? Voy a ser muy redundante con esto. Un periodismo con rigor periodístico, en el que se comprueban las fuentes, en el que se ocupa una investigación a fondo, en el que se entrevista a todas las partes involucradas, o se busca entrevistar a las partes involucradas, y que hoy es criticado precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta va con la aclaración. Aquí en Sin Censura, nosotros, una y otra vez lo hemos dicho, nos parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre visionario, es un hombre progresista, es un hombre idealista, un hombre que tiene sus valores, que los ha demostrado, ¿no? Que los tiene muy bien puestos y los ha demostrado, que al que nunca se le ha confirmado o comprobado ni un ápice de corrupción. Sin embargo, también lo hemos dicho aquí en Sin Censura, es un hombre que puede equivocarse, es un hombre, pues vamos, como todos nosotros, un ser humano, corre sangre por sus venas. Y le cuestionan algo muy muy fuerte al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Antes de la cuestión, permítame por favor compartirle esta investigación que trae Mathieu Tollier ahí en la revista Proceso. Déjeme compartírsela desde el encabezado hasta, está muy muy fuerte, hasta de principio a final. Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos en la estafa Pemex Fertinal. Es un reportaje especial, le recuerdo, de Mathieu Tollier, ¿no? Y bueno, comienza así. Gracias a sociedades fachada construidas en Suecia, Ricardo Salinas Pliego se hizo socio de Grupo Fertinal a finales de 2015, cuando Pemex compró esa compañía por $635 millones en una transacción que incluyó el reparto de un polémico dividendo de $51 millones, pese a que dicha empresa estaba en quiebra. Actas del Registro de Comercio de Suecia y de Luxemburgo, consultadas por la revista Proceso, revelan que NPK Holding AB, una de las sociedades fachadas suecas que detentaba formalmente las acciones de Grupo Fertinal en el momento de la venta a Pemex, también tuvo inversiones en dos empresas de Estados Unidos, Sesame Corporation y Skyfiber Corporation, ambas ligadas a Grupo Salinas. Además, este semanario, se refiere a Proceso, consultó centenares de documentos corporativos internos de Grupo Fertinal y confirmó que entre 2006 y 2016, Salinas Pliego tuvo una serie de operadores en puestos clave de la compañía productora de fertilizantes, pese a que Fabio Máximo Covarrubias Pfeiffer, entonces director general, era su rostro visible. El pasado 18 de junio, el diario El Universal reveló que un informante interpuso una denuncia ante la SEC, la Comisión Estadounidense de Valores, y ante el Departamento de Justicia, en la cual señaló que el expresidente Enrique Peña Nieto autorizó la compra de Fertinal a cambio de un soborno de $50 millones, monto equivalente al dividendo mencionado, y afirmó que ese dinero se repartió por medio del fideicomiso F470 de Banco Azteca. Salinas Pliego siempre negó ser socio de Fertinal. Se limitó a reconocer que entre 2008 y 2015, Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca del Grupo Salinas prestaron $406 millones, no de pesos, de dólares, a la empresa. A cambio se quedaron con todos los bienes y las acciones de Covarrubias en prenda y se convirtieron en la tesorería de Fertinal, según los documentos consultados. En 2008, por ejemplo, 4 abogados directamente vinculados con Salinas Pliego, Guillermo Ricardes Pacheco, Felipe Fernández Barrera, Raúl Maldonado Parra y José Luis Rodríguez Cervantes, podían operar en 51 cuentas bancarias que Grupo Fertinal tenía en Banco Azteca, Banco del Bajío, ICSE, Afirme, HSBC y BBVA. Esta es la investigación que trae Mathieu Tollier ahí en la revista Proceso. Es una situación verdaderamente escabrosa, ¿no? Dan a conocer que el dueño de TV Azteca, no creo que
haga falta que yo le diga quién es Ricardo Salinas Pliego, bueno, pero que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no solamente participa en la oscura trama de la venta de Grupo Fertinal como su acreedor, como ya se sabe, sino que mediante una complicada madeja de empresas fachada y testaferros, se hace socio de la compañía de fertilizantes comprada por Pemex el sexenio pasado y es, según esta investigación de proceso, uno de los principales promotores y beneficiarios de esta operación de compraventa. Así se lo plantearon al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le voy a pedir a Rafa que ponga mucha atención a esto porque son declaraciones muy muy fuertes. Se lo plantean porque usted lo sabe perfectamente. Ricardo Salinas Pliego junto con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, junto con otros empresarios fuertes de los medios de comunicación, son parte del equipo de asesoría empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso se lo plantean en la mañanera. Y se convierte esto en un verdadero debate, si no es que llega directamente al enfrentamiento. En un verdadero debate que usted va a ver, saca chispas y del cual aquí en Sin Censura tenemos muchísimos comentarios. Permítanos, ya le presentamos la nota de manera imparcial, directamente de la fuente. Ahora le presentamos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las preguntas de proceso, directamente desde la fuente. Después de eso, emitiremos nuestras opiniones como periodistas que somos, le mostramos la información, después le damos nuestras opiniones muy subjetivas, pero la última opinión, la de usted, es la que importa, la del espíritu crítico, la de la reflexión. Vamos a ver y escuchar esta pregunta y vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Era Arturo Rodríguez de Proceso. En esta edición de la revista se documentó la probable implicación del señor Ricardo Salinas Pliego en operaciones relacionadas con la empresa Fertinal. El planteamiento sería si usted tenía conocimiento de este asunto, si aún así lo mantiene en su consejo asesor y finalmente cuál es la información que tiene actualmente sobre la situación con las empresas de fertilizantes. Gracias. Sí, se está haciendo una revisión sobre esto en el terreno de lo judicial. Ya es conocido que la Fiscalía General está actuando. En el caso de la planta de Coatzacoalcos, de fertilizantes de Coatzacoalcos, que compró el gobierno al señor Ancira. No hay otra denuncia sobre esto. Eso es lo que le puedo informar. Y estamos analizando qué vamos a hacer con las plantas, porque son más de $1,000 millones de deuda, más lo que se invirtió, y están paradas, es decir, no producen las plantas. Entonces estamos ya por terminar un diagnóstico de cómo integrarlas y crear un complejo para crear una empresa de fertilizantes con todas estas plantas, porque hay plantas en Lázaro Cárdenas, hay bienes en Baja California Sur, las de Coatzacoalcos, en Jaltipan, la de Camargo, Chihuahua. Entonces estamos por atender este asunto. Si no hay denuncia en lo judicial, no podemos nosotros descalificar a nadie. Nosotros vamos a actuar siempre
con apego a la legalidad. He dicho que si hay denuncias, deben de proceder todas las denuncias, no tapar absolutamente nada. Eso es lo que puedo comentar a tu pregunta. ¿Está claro o falta más? No hay denuncia por Fertinal, ¿verdad? Es lo que me está diciendo. No hay, no existe. Inclusive la denuncia del señor Ancira ya estaba en curso. Yo quiero aclararles que desde que tomé posición dije que íbamos a ver hacia adelante, que proponía lo del punto final, que no pensaba en que le conviniera a la nación meternos, anclarnos en las acusaciones y en la persecución política, porque teníamos que ver hacia adelante, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo. Asumo esto como una definición política, no como una omisión. Una definición política, y porque ahí mismo aclaré en mi intervención de que si los ciudadanos, las personas afectadas, las asociaciones quisieran presentar sus denuncias, que iban a tener facilidades, pero que en mi criterio era mejor ver hacia adelante. Y sigo sosteniendo lo mismo, aunque planteé también que el pueblo tiene la última palabra y que si se modificaba el artículo 35, que ya propuse el cambio, pero que en el Congreso no se ha aprobado, para ampliar lo de la consulta ciudadana y que no haya obstáculos, que se le pueda preguntar a la gente sobre este tema y no solo como era antes, castigando a chivos expiatorios o mintiendo o simulando. Es que miren cuánto tiempo de simulación. Yo recuerdo periódicos y revistas hablando de el Instituto Anticorrupción y no se dijo nada. Sería bueno hacer la investigación, hay que ir a la hemeroteca. 25 años, si se dijo algo de que la corrupción no era delito grave. Sería interesantísimo, porque ¿dónde está el periodismo de investigación? Por eso estamos viviendo una etapa nueva, porque ahora sí hay más periodismo de investigación, porque pasó de noche el periodo neoliberal, todo el periodo de saqueo, de pillaje. Ahí están en falta los medios, con todo respeto. Guardaron silencio cómplice. Seguramente, como en todo, hubieron honrosas excepciones, que es motivo de otra investigación. ¿Cuáles fueron los medios? ¿Cuáles fueron los periodistas
que actuaron con rectitud en todo el periodo neoliberal. Porque hubieron quienes padecieron de persecución, de censura. Tengo todavía pendiente, me preocupa y me ocupa el asunto de José Gutiérrez Vivó, que lo desterraron, se tuvo que ir, le dieron un asilo político y ahora vive en una situación, no debería de decirlo por él, pero muy lamentable, víctima de la represión de el régimen pasado, no solo del pasado gobierno, más atrás, que eso tardó, se impuso durante 36 años. Entonces, tenemos que pensar hacia adelante, ¿sí? Nada más no olvidar y ir hacia adelante. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también. ¿Sí? Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Oh, es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso. A veces ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero… O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted. Para el conservadurismo. No corresponde al papel para conservar, no para transformar. O sea que es lo que se ha hecho en el caso del Proceso, mucho en ese sentido. Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Pero ese es otro asunto. Qué bueno que podamos debatir así. A sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, y así termina. De hecho, así terminó la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, con estas extremadamente fuertes declaraciones del presidente. Con esto, pues, como yo lo veo, definitivamente un enfrentamiento directo con Proceso. Dice que Proceso no se portó bien con ellos, se refiere a su movimiento, a la Cuarta Transformación, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que los buenos periodistas de la historia le han apostado a las transformaciones. Habla de Zarco, habla de Flores Magón, de los Flores Magón, de los mejores periodistas. Dice que todos tomaron partido y que pues a veces se editorializa para afectar a las transformaciones. Yo sí quiero señalar
de un principio definitivamente que hay medios que en efecto hacen este tipo de cosas, o sea, lo sabemos perfectamente. La mayoría de los medios tradicionales en México le quedaron muy mal al pueblo, nos quedaron muy muy mal y verdaderamente tergiversaron y acabaron con pues con su credibilidad por parte de todos, pero creo que Proceso en ese no es el caso. Me viene a la mente en estos momentos, Rafa, definitivamente una nota que saca recientemente Reforma, por ejemplo, el periódico Reforma. Hacen una crítica en la que aseguran que ahora el presidente va a tener todo el Palacio Nacional para él, con sus salones y bla, ¿no? O sea, fantástico, todo fastuosísimo. Una crítica ridícula, porque precisamente es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que acaba con los lujos en los que se vivían en la residencia oficial de Los Pinos. Hoy es un museo, ¿no? Vivió durante algún tiempo en su casa, en Tlalpan, para que su hijo terminara la primaria, y ahora se muda a Palacio Nacional, ahí directamente donde va a estar trabajando, y en Reforma, bueno, pues para ellos es como si se mudara al gran palacio que no es, ¿no? Sino un lugar de trabajo. Se muda ahí con su familia, en lo que él dice es un departamento muy austero, un departamento que aunque acondiciona el mismo Felipe Calderón. Esos son el tipo de críticas que no le sirven a una transformación, pero considero que, y eso lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador, y si nos está viendo, él lo ha dicho muchas veces, la mayoría de los países más desarrollados, si no es que todos los países más desarrollados, hablando de estos países escandinavos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, ellos le apuestan mucho a darle en la torre a la corrupción, en acabar con la corrupción, pero no solamente eso. Cualquier escuela, cualquier universidad de función pública se lo va a decir. Estos países consiguieron tener muy bajos niveles de corrupción y grandes ganancias económicas luego de que permitieran que los medios de comunicación actuaran libremente, que existiera una prensa libre, no como la que existe en México, no me malentienden, en México no hay una prensa libre, es una prensa en su mayoría chayotera. Pero bueno, estos países consiguen llegar al primer mundo, después de haber enfrentado guerras mundiales, corrupción y etcétera, consiguen llegar al primer mundo precisamente por eso, porque se permite la crítica. Uno como periodista tiene que estar ahí directamente, cuestionándolo. Esa es la realidad. Y yo se lo digo una y otra vez. Para mí, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre digno de admiración, con muchos ideales, con muchísima fuerza en sus palabras, con muchos valores, alguien a quien no se le ha podido comprobar ni un ápice de corrupción. Pero creo que aquí sí esto no está bien. Aquí creo que es una investigación muy interesante, muy fuerte, una investigación de Proceso en la que se da a conocer no un problema directamente con su gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de un personaje que es uno de los hombres más ricos, no solamente de México, sino del mundo. Dan a conocer que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no solamente participó en la oscura trama de la venta de Grupo Fertinal como acreedor, como ya se sabe, sino que mediante de una complicada madeja de empresas fachada y testaferros, se hizo socio de la compañía de fertilizantes comprada por Pemex en el sexenio pasado, y que fue uno de los principales, sí señoras y señores, principales promotores y beneficiarios de esa operación de compraventa. Le quiero poner los puntos más importantes para que no se nos vaya. Esto se lo plantean al presidente. El presidente dice desde un principio, antes de este enfrentamiento directo con Proceso, en un principio dice que están haciendo una revisión sobre esto en el terreno judicial, pero que si no hay denuncia, no se puede descalificar a nadie. ¿Por qué cuestionan de esto al presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque Ricardo Salinas Pliego es parte de su consejo empresarial. Él, junto a Bernardo Gómez de Televisa, principal accionista de Televisa, él es parte de este consejo empresarial y el presidente responde de esta forma. Yo quiero escuchar tu opinión, querido Rafa. Sí, exactamente, Toñito. Realmente es lamentable pero no me extraña de este empresario que trafica con sus influencias y que ha hecho una fortuna precisamente al amparo del poder y que ha sido, repito, este triángulo de simulación, impunidad y corrupción, que lo hizo con el gobierno de Peña Nieto, y vete a saber cuánto tiempo más y en qué está más metido este señor. Un empresario
que le ha apostado todas las canicas al ganar, ganar, ganar y chingar, chingar, chingar. Eso no me queda ni la más remota, o no me queda ninguna duda, Toñito, porque esa es la realidad con este empresario Ricardo Salinas Pliego, y que desgraciadamente como sopilote, pues ahí anda alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para ver qué más chinga, ¿no? Porque yo lo veo de esa manera. Me llamó mucho la atención, Toño, este intercambio que tuvo con el colega de la revista Proceso, que, mira, yo te voy a decir mi punto de vista natural, que creo que es de los pocos medios alternativos, o de estos medios que yo creo que son más profesionales, pero sí le da un periodicazo en el hocico a muchos medios, porque hay que decirlo, Toño, cuántas décadas, porque son décadas donde los medios tradicionales se le vendieron a los gobiernos, donde los apapacharon y decían cosas muy buenas de ellos, tal vez por miedo, tal vez por chayote, tal vez por represión, tal vez por censura, pero a final de cuentas se hincaron. Y en otros países la prensa es la prensa, y en otros países, como bien lo dices, la gente se informa y se da cuenta cuál es mentira y cuál es la verdad. Y eso también tiene que cambiar en la ciudadanía. Gracias a este cambio democrático que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde no hay línea, ya no hay chayote, creo que estamos viviendo un momento muy importante en la historia de nuestro país, donde están naciendo, gracias a las benditas redes sociales también, estos nuevos medios de información que están dando la batalla desde sus trincheras, y que esto está haciendo que cambie la idea o la forma de pensar, y que se formen nuevos criterios de muchísima gente. Lo vemos aquí simplemente en Sin Censura, pero yo creo que estamos viviendo algo bien importante en nuestro país, y esto la gente lo está valorando, la gente se está dando cuenta, y aunque me digan que soy apapachador de Andrés Manuel López Obrador y lo que me quieran decir, pero yo creo que hay que darle ese reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque estamos viviendo un cambio democrático en los medios de comunicación, y eso va a hacer que el país cambie con el tiempo, poco a poco, pero va a ser algo muy importante. Está poniendo los cimientos, y yo creo que se vale que estos intercambios, este debate que tuvo con el colega de Proceso, lo aclaró el presidente, y yo creo que hasta lo aplaudió. Se vale el debate, se vale la controversia, y yo creo que esto es lo que nutre esta mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Toñito. Y mira, ¿sabes qué, Rafa? Estoy leyendo los chats, me preguntan en el chat, nos estás leyendo, siempre los leo, y eso es lo que me gusta, ¿no? Que tengan ese espíritu crítico. Simplemente hay que poner, pues vamos, los datos sobre la mesa. Yo no estoy defendiendo Proceso, nunca he trabajado en Proceso, tenemos un colaborador que trabaja en Proceso, pero es un medio que, vamos a ser bien honestos, se ha mantenido imparcial. Vamos a ser bien honestos, se ha mantenido imparcial. Y creo que así nos debemos mantener nosotros como periodistas. El presidente tiene toda la razón cuando dice que los buenos periodistas de la historia le han apostado a las transformaciones. Y le voy a decir por qué. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchísimos hablaban de esto, ¿no? De cómo era posible que algunos periodistas se expresaran directamente en contra de Hitler ante las vejaciones que estaba cometiendo. Bueno, lo hacían porque era parte. Hay un punto en el periodismo en el que, en efecto, uno tiene que ocupar el poder de su voz para evitar que exista una situación terrible. Muchos de esos periodistas acabaron en los campos de concentración, asesinados de la forma más horrible, torturados de la forma más horrible. En efecto, no se equivoca el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que los buenos periodistas de la historia le han apostado a las transformaciones. Sin embargo, este tema, y tiene usted que aceptarlo, échame la mano con eso, aunque sea, analícelo. Mire, que no esté de acuerdo conmigo y que me esté ofendiendo aquí en los chats y etcétera, pero analícelo. No estamos criticando directamente a Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de un caso de irregularidades con alguien cercano a él. Algo que ha ocurrido muchas veces con gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de un hombre, uno de los hombres más ricos de la tierra, dueño de TV Azteca, que no solamente participa en la venta de Grupo Fertinal como acreedor, déjeme se lo repito, por favor, para que tengamos esos datos sobre la mesa, sino que mediante una complicada madeja de empresas fachada y testaferros, se hizo socio de la compañía de fertilizantes comprada por Pemex en el sexenio pasado.
el sexenio de Enrique Peña Nieto, y una compañía de fertilizantes, una planta que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador considera que fue una chatarra, que se sobrevendió, un caso de corrupción terrible. Estamos hablando de ese hombre y simplemente se le cuestiona al presidente una y otra vez. ¿Qué pasa con este asesor que usted tiene en su equipo empresarial, de asesores empresariales? Eso es lo que se le cuestiona al presidente y eso es lo que tenemos nosotros que cuestionarlo. Yo creo que no hay nada de malo en que existan este tipo de situaciones. No son golpeteos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Golpeteo es que lo critique Reforma con tonterías como que se va a mudar a Palacio Nacional y que va a tener Palacio Nacional para él solo y no sé qué, con los grandes salones y etcétera. La pregunta para Reforma y para usted, público consentidor, es la siguiente. ¿Por qué Reforma no lleva el caso de Ricardo Salinas Pliego? Si tanto buscan golpear, si tanto buscan pegarle al presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que sea, hasta con tonterías como mudarse a Palacio Nacional, ¿por qué ellos no traen esta situación de Ricardo Salinas Pliego? ¿Le tienen miedo a Ricardo Salinas Pliego? ¿Hay algún tipo de interés en esto? ¿No cree usted que Reforma podría aprovechar el momento específico para volver a pegarle a Andrés Manuel López Obrador? No solamente Reforma, el Financiero, el Universal, Televisa. Obviamente sabemos que TV Azteca pues no va a salir Javier ahí a decir, mi jefe está acusado por la revista Proceso de esto y lo otro, ¿no? Obviamente no va a pasar así, y eso pues es más que obvio, eso seríamos neuróticos de pensar que TV Azteca lo dé a conocer. Pero aquí en Sin Censura se lo damos a conocer, ahí están los datos, es una investigación, una investigación con todo el rigor periodístico. Yo chayotero no soy, por eso somos pobres aquí en Sin Censura, pero aquí en Sin Censura sí nos mantenemos en eso, en una imparcialidad total y una petición directa al presidente, que se lo repetimos, un presidente en el que nosotros, consideramos definitivamente que es un hombre idealista, un hombre con muchísimos valores, un hombre con una serie de proyecciones y propuestas progresistas, que reconsidere esto, reconsidera quién tiene en su equipo. Ya tuvo serios problemas con otros, ¿no? Otros que se le relacionaba con los grupos de poder. Ya le renunció un Carlos Ursúa, no se equivoque, no se olvide de esto, público consentidor. Ya le renunció un Carlos Ursúa. ¿Qué va a pasar con los otros? Estos que tienen una cola larguísima, y que han verdaderamente destruido a México. Rafa, por favor, concluye con esto. Sí, es que la realidad es eso, Toñito, bien lo acabas de decir y tienes toda la boca llena y atascada de razón, porque mira, y no se trata, y que quiero que la gente lo vea, que nosotros aquí en Sin Censura no se trata de golpetear por golpetear y de hacer una crítica sin sentido, hueca. Se trata de cuando uno critica a Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que es de un sentido común, de una crítica constructiva para que mejore, para que rectifique, para que haga un cambio a algo que a lo mejor le puede afectar a la ciudadanía. No es para golpetear. No nos ganamos absolutamente nada con golpear a Andrés Manuel López Obrador sin ningún sentido, como lo hacen los medios chayoteros, como lo hace Reforma, como lo hace el Financial Times, como lo hacen otros medios, como lo hace Televisa, etcétera. O sea, no se trata de eso. Nosotros lo que queremos, y lo hacemos humildemente, con muchísimo gusto y con muchísimo trabajo, porque esa es parte de nuestra ideología, nuestro ser, nuestra esencia aquí en Sin Censura, es precisamente eso, llevarles a ustedes la verdad. ¿Puede doler? Sí. ¿Nos pueden criticar? También, porque también de eso se trata, pero es mejor decir las cosas como son, hacer unos hipócritas, como muchos medios, como un López Dóriga, como un Ciro Gómez Leiva, etcétera, que esos personajes sí se beneficiaron con la mentira. Nosotros no nos beneficiamos absolutamente con nada de eso, al contrario, nosotros lo que queremos es la verdad, y aunque pueda hacer una crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ser para algo bueno, para algo positivo a futuro. Definitivamente, Rafa, ahí está, esa es la realidad. Lo que queremos es que usted tenga espíritu crítico, y me da muchísimo gusto que me critique a mí, que critique a Rafa, que critique a Sin Censura, que critique a Vicente Serrano. Cuestiónenos hasta nosotros, no nos crea ni a nosotros, pero investíguelo, vea usted estos datos, búsquelos usted decida, usted tiene la última palabra y eso me da muchísimo gusto, verdaderamente. Bueno, antes de que nos